Fugitivo por décadas, hasta que una traición le cerró el camino. 16 fusiles lo apuntaban y en sus manos tan solo un revólver. Nada podía hacer con 5 balas, pero quizás con tan solo una le alcanzaba para seguir huyendo. Juan Bautista Barioletto nace el 11 de noviembre de 1894 en una chacra del paraje Colonia Los Algarrobos, cerca del actual Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe, Argentina. Quinto de 7 hijos de un matrimonio de inmigrantes italianos. El padre, don Victorio Barioletto, arrienda unas hectáreas en Colonia Castec, provincia de La Pampa. Aún así, pese a partirse la espalda en el campo, apenas logran sobrevivir. Cuando Juan Bautista tiene 10 años, la necesidad lo saca del 5º grado y lo interna en el campo. Cultiva, alambra, aprende oficios que defienden un jornal. Pero un día don Francisco, su padrino, le pide que lo acompañe a entregar unos animales. Así Juan Bautista descubre el oficio de arriero y le encanta. El arreo le enseña las mañas de los caminos, montes y animales. Con esta actividad, Juan Bautista se convierte en un buen jinete, entendiendo al caballo hasta volverse uno con él. Don Francisco, al ver la seriedad del jovencito, le entrega un rifle y le enseña a tirar. En el camino podemos toparnos con cuatreros y hay que saber defenderse. Juan Bautista de inmediato le agarra la mano al arma. Tiene un buen pulso. Donde pone el ojo, pone la bala. Desde entonces, Juan Bautista empieza a moverse en un mundo que no figura en los libros. Experiencia que años más tarde lo mantendrán vivo, cuando enormes patrullas de policías, gendarmes y cazarrecompensas lo persigan por la inmensidad pampeana. Cuando Juan Bautista cumple 12 años, su madre enferma. En aquel paraje no hay médicos y no hay dinero para trasladarla a la ciudad. A las pocas semanas, la mujer muere. El dolor de esta pérdida, sumado al trabajo duro del campo, termina siendo de ese niño un prematuro hombre. 1915. Juan Bautista Barioletto, de 20 años, es llamado a cumplir con la patria. Realiza el servicio militar en los cuarteles de Ciudadela, a las afueras de Buenos Aires. Lo instruyen en cabalgata y tiro, pero sorprende a sus superiores con su dominio de los animales, manejo de armas y puntería. Podría haber seguido ahí, porque tenía madera para una buena carrera militar, pero cumplido el periodo obligatorio, decidió volver a Castex, donde estaba su familia y sus amigos. De regreso en el pueblo, Juan Bautista Barioletto vuelve a las changas y al obraje, trabaja en el campo, se desempeña como carrero, verdulero y más tarde lo toman en una taberna para carrear y reponer mercadería. Pero su buena presencia y su buen trato lo hacen destacar. Lo ponen a atender las mesas, es amable, despierto y sobre todo muy apuesto. Tiene una figura esbelta, ojos azules, cabellos castaños y facciones armoniosas. No pasa desapercibido para las mujeres y en el pueblo rápido lo catalogan de mujeriego. El trabajo en boliches y tabernas le abre la puerta a la noche y a sus vicios. Allí descubre una pasión, el baile. Aprende rápido y al poco tiempo lo usa para cortejar mujeres. Las invita a la pista y allí despliega sus habilidades. Esos años de rebosante juventud lo llevan a alquilar una piecita diminuta, pero privada, en una pensión del centro. Allí la vida palpita a todas horas. Barioletto es muy trabajador, pero se da sus gustos. Se hace habitué de tabernas respetadas, como así también de los tugurios más turbios y no santos de la zona. Le gusta compartir tragos, partidas de truco con amigos y también disfrutar de la compañía femenina paga que ofrecen esos lugares. Los fines de semana, gracias a su cuerpo liviano y a su vasta experiencia como jinete, empieza a correr caballos ajenos en carreras cuadreras de la zona. Destaca y consigue victorias, ganando muy buenos pesos para criadores locales y para él. Al fin de cuentas, los años de arriero y de instrucción en caballería le rinden mejor en las pistas clandestinas que en los campos de trabajo.
Son tiempos tumultuosos. En la mesa de las tabernas, Bairoletto se impregna de ideas anarquistas y de izquierda traídas desde Europa por obreros inmigrantes. Las desigualdades que esas teorías enumeran se palpan en la Argentina de aquellos años, la cual es considerada el granero del mundo, donde los grandes productores necesitan mucha mano de obra rural barata. Bajo esas ideas, el obraje hace huelga, revueltas y terminan en violentos enfrentamientos con la policía. El joven Bairoletto presencia esas escenas, pero se mantiene al margen. En ese momento, aunque siempre anda con los pesos justos, la vida, en especial las mujeres, le sonríen. Su energía vital le permite trabajar de día y disfrutar la noche, hasta que una madrugada se cruza con una mujer deslumbrante, distinta a todas sus conquistas, pero no sabe que ella será el desencadenante de una vida de delitos y persecución. Se llama Dora, una bella trigueña de cabellos ondulados y embriagantes ojos negros, dueña de una sensualidad desbordante. Trabaja como prostituta en un turbio burdel de la zona. Lo que empieza como un servicio se vuelve relación. Dora también se siente muy atraída por Bairoletto. Los encuentros se repiten, las madrugadas se alargan entre tragos, cigarros y charlas. Nace entre ellos una conexión que va más allá de las sábanas. Bairoletto está perdidamente enamorado y fantasea con un futuro a su lado. Más de una vez le propone: deja esta vida y venite a vivir conmigo. A Dora le gusta la idea, pero hace tiempo que no vive de fantasías. Ella ve más allá de esos intensos ojos azules que tanto le atraen de este obrero. ¿A dónde me vas a llevar si no tenés ni dónde caerte muerto?, le responde con una leve risa cargada de pena. Bairoletto entiende y acepta la realidad. Para hacerse de una mujer así, se necesita tener dinero. Pero la falta de dinero no será el mayor obstáculo para esta relación. Entre los asiduos clientes de Dora está el comisario del pueblo, un veterano y autoritario jefe policial llamado Elia Faraj. Faraj también se ha enamorado y planea convertirla en su amante exclusiva. Al policía le llegan comentarios. Bairoletto, ese carilindo que gana cuadreras, parece que también se ganó el corazón de la Dorita. La chica pasa mucho tiempo charlando con él. Incluso un par de veces la vieron entrar de día a la pensión que éste alquila. El comisario arde de celos. Le molesta que Dora tenga un vínculo por fuera de la cama con otro hombre. Y una madrugada lo constata con sus propios ojos. Los encuentra charlando, muy acaramelados, en una mesa del burdel. Faraj, acostumbrado a imponer su autoridad, se sienta en una mesa cercana y con voz ruda le ordena a Dora que vaya con él. Esto lo hace siempre que la encuentra con otros clientes. Dora, asustada y para evitar problemas, se pone de pie para obedecer, pero Bairoletto la toma bruscamente del brazo y de un tirón la sienta nuevamente a su lado y le dice: «Vos te quedás aquí». Inmediatamente, el joven pide 2 tragos para garantizarse la presencia de Dora en su mesa. Pero Faraj insiste, ahora con un grito muy fuerte: «Dora, vení ya para acá». El salón se queda mudo. Todos atentos a la escena. Dora tiembla. Bairoletto, con una increíble calma, se vuelve hacia Faraj y le dice: «Comisario, en este momento la señorita está conmigo». El comisario no puede creer la irreverencia de este joven. Como el local está lleno, Faraj prefiere no armar un escándalo. Se levanta, pero antes de marcharse, se acerca a la mesa de la pareja y amenaza a Bairoletto. Le da un ultimátum: que sea la última vez que te vea cerca de Dora, y se retira. Pero para este vengativo policía, la cosa no terminaba ahí. A la noche siguiente, cuando Bairoletto regresa a su pensión, la policía lo intercepta y lo detiene. Lo acusan de robos y de causar desmadres.
Pasa varias semanas en un calabozo, lo golpean y lo ultrajan. Al tiempo lo liberan, creyendo que ya había escarmentado. El jefe policial le dijo que mejor se mandara a mudar del pueblo. Pero Bairoletto, terco y enamorado, vuelve al burdel en busca de Dora. Le propone escapar juntos. Pero ella no estaba para esos trotes. Prefería la comodidad que ese lugar le daba. Clientes no le faltaban. Tenía techo, comida. El obstinado Bairoletto no se marcharía sin ella. Así que decidió quedarse en el pueblo, seguir viéndola y dar batalla. Se consiguió un revólver para defenderse porque esta vez no permitiría que nadie se pasara de la raya. Pero el comisario no podía creer cuando le informaron que Bairoletto había regresado al burdel para verse con Dorita. Y enfurecido, esta vez no le importaría armar un escándalo. Un día, el comisario entra al burdel en busca de Dorita y la encuentra almorzando junto a Bairoletto. El jefe policial se enciende de rabia y, sin mediar palabra, toma su rebenque y voltea al joven de un latigazo. Cuando se posiciona a seguir azotándolo, Bairoletto, tirado en el suelo, saca de la cintura un revólver. El comisario alcanza a verlo, pero no le da tiempo. Bairoletto era rápido para los fierros y aprieta 3 veces el gatillo. Uno de los disparos impacta en el cuello de Farach. El proyectil le atraviesa la carótida y cae muerto. El joven Juan Bautista Bairoletto se acaba de convertir en un asesino y todo el prostíbulo fue testigo del hecho. Bairoletto no tuvo otra alternativa que tomar un caballo y huir del lugar. Más allá del impacto de haber matado a un hombre, le pesaba en el alma no poder despedirse de Dorita. Una partida de policías salió detrás, pero Bairoletto era campeón de carreras cuadreras y gracias a sus años de arriero desapareció dejando a los policías desorientados. El joven llevaba lo opuesto. Durante semanas se ocultó en los montes, sobreviviendo como pudo. De a poco empezó a acercarse a los poblados y para comer gastó sus últimos pesos. Con nombre falso se ofreció para trabajos, pero no tenía paz. La noticia lo precedía y la policía de todas las localidades lo buscaban. Entonces decidió que con su revólver se haría la fuerza de lo necesario para sobrevivir. Empezó a asaltar pequeños almacenes, primero comida, después dinero. Y así le fue agarrando el gusto al delito, pero aun cuando se cubría la parte baja del rostro con un pañuelo, sus intensos ojos azules quedaban al descubierto y lo volvían demasiado reconocible. Por eso, a la policía se le hacía fácil seguirle los pasos. En esos andares de pequeños atracos y con el título de haber abatido a un milico, su nombre empezó a crecer como leyenda en los pueblos. Ya no solo se le adjudicaba robos a almacenes, empezaron a adjudicarle otros delitos con descripciones exageradas de su buen manejo del caballo y del revólver. Esto atrajo la atención de caudillos políticos que siempre andaban buscando buenos pistoleros, tanto para su protección como para mantenerse en el poder. Bairoletto, necesitado de trabajo, se involucró con ellos. Los cuidaba, apretaba gente, negociaba favores y, sobre todo, callaba bocones e intimidaba opositores. Resultó un elemento excelente y confiable para los políticos, y estos le recomendaron solucionar sus problemas con la ley. Bairó, te necesitamos limpio, entregate, nosotros te ponemos el mejor abogado, a lo sumo vas a estar en cana un par de años. Y así fue. En 1920, Bairoletto se entregó y bajo cobijo político ningún policía le tocó un pelo. Estuvo más de un año en la cárcel, pero a mediados de 1921 salió
sobreseído. Su defensor, un hábil abogado pagado por los caudillos, probó que aquella muerte había sido en defensa propia, y el joven volvió a las calles con su nombre redimido. Recién entonces pudo regresar a Colonia Castex, pero se llevó una gran desilusión. Su amada Dorita ya no estaba en el pueblo. Después de aquella tragedia, la joven se había marchado. Nadie sabía a dónde ni con quién. Lógicamente, la policía no estaba nada conforme con la absolución. Bairoletto ya no era el mismo. Meses de fugitivo, de matón a sueldo y más un año de cárcel lo habían cambiado por completo. Intentó rehacer su vida, pero unos hablan de persecución policial, otros de méritos propios. Lo cierto es que volvió a entrar y salir de la cárcel. Lo acusaron de varios robos e incluso de un intento de homicidio con arma de fuego tras una trifulca en una taberna. Por esto último, tuvo que pasar un año más en prisión. En 1924 volvió a ser detenido, acusado de haber asaltado la tienda de un comerciante local conocido como el Turco Salomón. Algunas versiones sostenían que la acusación era falsa. Bairoletto y este comerciante arrastraban una pésima relación y ya consumado el robo, la policía lo inculpó. Cierto o no, pasó varios meses más en el calabozo. Bairoletto sabía que la policía no descansaría hasta hacerlo pagar la muerte del comisario. Por eso, solo había una opción: mandarse a mudar del pueblo. Toma su caballo y su revólver y se marcha enrabiado, volcándose por completo a la delincuencia. Siente que es lo único que tiene a mano. Prosigue con pequeños atracos a almacenes y boliches que le permiten sobrevivir, pero a principios de 1926 se asocia con otros maleantes y comienzan a planear golpes más grandes. Le proponen atracar una estancia llamada La Criolla. Bairoletto acepta con gusto al enterarse que el propietario es un ricachón español, pero el atraco no sale limpio. Durante el asalto, liquidan al estanciero. Ante esto, Bairoletto se escapa solo a Mendoza, donde conoce a un delincuente apodado El Gallego, especializado en cuatrerismo. Junto a él, se lanza de lleno al robo de ganado. La filosofía anarquista que había absorbido de viejos amigos del pueblo jamás se borró de su mente. Esta fue recurrente cuando ya como fugitivo visita pueblos y palpa de primera mano el contraste. Familias numerosas y hambrientas frente a la opulencia de terratenientes y estancieros. Por eso, tras robar algunas vacas para revenderlas, a veces hace voltear una, la faena, y donde ve un rancherío, cae con un costal lleno de carne. Pide que la cocinen y come él, sus compañeros y las familias del lugar. La gente agradecida se brinda de corazón abierto. Y es entonces cuando Bairoletto entiende que esas acciones, nacidas de un impulso noble, también son una herramienta, un seguro de vida, porque cuando una patrulla pasa por el lugar, los estómagos llenos callan, jamás delatan. Bairoletto impuso una norma: mientras más rico y odiado sea la víctima, mejor. Por eso un día puso la mira en un prestamista conocido como el Gringo Giovannini. Prestaba dinero con facilidad a timberos y a familias ahogadas, pero después no tenía piedad para cobrar y ejecutar. Pagaré en mano embargaba animales, herramientas y hasta casas y campos que hasta triplicaban el valor de la deuda pura. Una mañana, el prestamista despertó y se encontró con Bairoletto parado junto a su cama. Lo apuntaba a la cabeza con su Winchester. Lo obligó a abrir la caja fuerte y le sacó todo el efectivo y las joyas. Y en esa misma caja de seguridad encontró una gran sorpresa:
un alto de pagarés con los que el prestamista ejecutaba a sus deudores. Bairoleto ordenó a sus cómplices que tomara esos documentos y les prendiera fuego en el patio. Con esa fogata de deudas se liberaban decenas de familias. Desde ese momento, los deudores del gringo Giovannini ya no tenían con qué ser apretados ante la justicia. El mismo Bairoleto se encargó de hacer correr esta noticia por el pueblo, y la gente, en especial los deudores, lo amaron. Para Bairoleto, aquello no era un crimen, era un acto de justicia. Pero para la policía no era más que un violento atraco a mano armada. Bairoleto, a diferencia de otros delincuentes de la época, destacó por su astucia. Ponía la inteligencia al servicio de sus atracos. Cuentan que usaba disfraces para rondar de antemano los lugares que después asaltaría. Se vestía con ropas muy humildes para perderse entre la gente del pueblo y evitar que la policía lo persiguiera. Una de las astucias más fabulosas de la historia de Bairoleto fue lo que hizo cuando murió su padre. Resulta que tras el fallecimiento de don Vittorio en Colonia Castex, toda la policía estaba alerta, esperando que Bairoleto se hiciera presente para despedir a su padre. Los oficiales montaron un operativo de inteligencia con la idea de no espantar al fugitivo. Ningún uniformado debía acercarse a la casa del velorio. En cambio, efectivos de civil, vestidos como peones, se mezclaron entre deudos y vecinos, listos para detenerlo bien apareciera. Las horas del velorio pasaban y Bairoleto no llegaba. Al atardecer, taparon el féretro y el cortejo lo llevó a pulso hasta el cementerio. Tras la última palada de tierra, se deshicieron las esperanzas de los policías. Aún así, montaron una guardia por si el fugitivo caía de madrugada a la tumba. Pero fue en vano, no apareció. Días después, al comisario le llegó el comentario que corría por todo el pueblo y estalló de rabia. Salió de su oficina y les dijo a sus hombres: ¿se acuerdan de esa vieja flaca y encorvada que se plantó junto al cajón del padre de Bairoleto? Los policías se miraron y en ese momento comenzaron a entender. Y uno confesó: sí, mi comisario, pasó al lado mío, cargaba una criaturita. Bueno, muchachos, dijo el comisario, esa vieja era Juan Bautista Bairoleto. Resulta que Bairoleto había hecho una contrainteligencia y puso en marcha su propio y muy arriesgado plan. Consiguió un vestido largo, una peluca y un amplio pañuelo negro, con el que se cubrió la cabeza y parte del rostro en señal de duelo, tal como lo hacían las ancianas del lugar. Uno de sus hermanos le alcanzó un niño muy pequeño para que tuviera en brazo, y así pudo ingresar al velorio de su papá. Increíblemente, durante un par de horas convivieron bajo el mismo techo el forajido más buscado y un grupo de policías ávidos por detenerlo. Estos miraban hacia todas partes, menos hacia el cajón donde el fugitivo se despedía de su viejo. Bairoleto anduvo por La Pampa, Mendoza, San Luis, Río Negro e incluso por la provincia de Buenos Aires. En esos recorridos conoció a otros bandidos con los que hizo algunos asaltos y siguió haciendo trabajitos para diferentes caudillos políticos, en especial en la localidad de Alvear, Mendoza, donde le tomaron mucho cariño. Así anduvo hasta que se involucró de lleno con un grupo de hábiles atracadores que se autodefinían anarquistas. Según ellos, el motor de sus delitos no era la codicia, sino su ideología. Para ese grupo, asaltar e incluso asesinar a terratenientes y empresarios era una herramienta de la lucha revolucionaria. Lucha que tenía dos objetivos principales. Uno, quitarle la tierra y los medios de producción a los ricos para distribuirlos entre los obreros.
Y 2. Eliminar por completo las fuerzas del orden, a las que consideraban un instrumento de represión al servicio del poder. Puede que realmente fueran hombres cegados por esta corriente extremista, o tan solo fuera una excusa para no sentirse ni ser vistos como meros criminales. Más allá de esto, Bairoletto, aparte de realizar diferentes golpes con ellos, también les colaboró con la difusión de estas ideas mediante la distribución de panfletos donde enumeraban sus ideas, algo que no les sirvió de mucho, porque gran parte de esa población rural no sabía leer. Tras tanto andar, Bairoletto se armó su propia banda. Se hizo de secuaces que lo apoyaban en sus golpes, como Pedrito Moroni, Menduco Poblete, Juan Chiapas, entre otros delincuentes con vasta experiencia. Esta banda se dedicó a asaltar estancias, boliches y empresas, pero según la leyenda, tenían ciertos códigos. Por ejemplo, según cuentan, cuando alguna víctima le rogaba a Bairoletto que no le quitara algún objeto con valor emocional, él lo respetaba y solo se llevaba el dinero. Los admiradores de Bairoletto hasta el día de hoy exhiben esos gestos como una prueba de la gran humanidad del atracador. Pero lejos de esos relatos románticos con los que canciones y poesías suelen describirlo, los atracos de Bairoletto y su banda eran violentos, como el caso del estanciero Mandrile, a quien asesinaron delante de su familia durante un asalto. La familia cenaba en su casa cuando Bairoletto y sus secuaces los sorprendieron. Mandrile intentó tomar un arma para defenderse, pero fue ultimado frente a su esposa e hijos. Después, Bairoletto y sus secuaces tomaron el dinero y las joyas y huyeron robándose también el automóvil de la familia. Según trascendió, tras este hecho, Bairoletto renegaba. Decía, si Mandrile hubiese cooperado, no habría muerto. Esto suele ser algo muy común en la lógica de los delincuentes que trasladan la responsabilidad, la culpa, a la conducta de la víctima. En 1927, de vuelta por Mendoza, Bairoletto visita un contacto, un comerciante de animales. Bairoletto suele entregar su caballo ya cansado y por unos pesos más el hombre le da un animal en buen estado. En esa ocasión, en esa casa, conoce a Telma Ceballos, una niña de 14 años, hijastra del vendedor. La belleza de esta joven morena impacta al fugitivo, que es casi 20 años mayor que ella. Bairoletto le plantea sus intenciones a la familia de Telma, pero es rechazado. El bandido se marcha no sin antes prometerle a la niña que volverá por ella. Ella también había quedado impactada e ilusionada con él. Pero son tiempos difíciles para Bairoletto. La policía no le pierde pisada. Circulan carteles de buscado con su fotografía y él sabe que a estas alturas las fuerzas no quieren detenerlo, sino acribillarlo. En varias ocasiones se tiroteó con patrullas y gracias a su buena puntería logró escapar sin un rasguño. Por esos años se asocia a otro delincuente conocido como el ñato Goscón, hombre que más adelante sería fundamental para su trágico final. En una de sus idas a Buenos Aires, en tren y portando un documento apócrifo a nombre de Francisco Bravo, facilitado por sus amigos políticos, Bairoletto se cruza con otro fugitivo. Y no era cualquiera, era el criminal más buscado de la Argentina, el tucumano Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, otro supuesto Robin Hood criollo, temido por los ricos y amado por los pobres. Ambos conocían las andanzas del otro por la prensa. La versión más popular cuenta que acordaron verse en un templo masónico de Barracas de la Logia de los Hijos del Trabajo, en un marco de total caballerismo. Otras versiones dicen que en realidad se conocieron en un prostíbulo de la zona. Sea cual fuera el lugar, los bandidos compartieron mesa y tragos y charlaron durante horas sobre sus ideas de anarquismo y futuras revoluciones sociales. Pero alguien hizo una propuesta: unir las bandas para un mega golpe que les dejaría tanto dinero como para retirarse si así lo querían. El objetivo: un asalto en Chaco,
a las oficinas de la Forestal, una enorme multinacional de capitales ingleses. Ambos aceptaron y durante las semanas siguientes se dedicaron a planificar. Matecocido, a diferencia de Bairoletto, era más cerebral. Planificaba al detalle, preveía diferentes escenarios de escape y tenía una norma innegociable: evitar en lo humanamente posible herir o matar a civiles. Esa obsesión por el detalle sacaba de quicio a Bairoletto, quien era más práctico e impulsivo. Y así se dieron los primeros roces. Matecocido tampoco estaba cómodo con su nuevo socio, no confiaba en sus hombres. El tucumano acostumbraba a investigar y filtrar a sus secuaces para asegurarse capacidad y fidelidad. En cambio, los hombres de Bairoletto se veían indisciplinados. Y al parecer, los temores de Matecocido eran ciertos. El golpe fue un fracaso. Alguien de la banda los delató. Y el 10 de mayo de 1938, el día del atraco, la policía ya los esperaba en las inmediaciones de las oficinas administrativas de la Forestal. Lo que debía ser un golpe limpio y rápido terminó en un tiroteo atroz en el que murió Oscar Mieres, el mayordomo de la hacienda. Los delincuentes lograron huir. Cada banda tomó su camino y jamás volvieron a encontrarse. Alguien los había traicionado. Según los seguidores de Matecocido, que aún hoy lo veneran, Mate no tuvo nada que ver con el asesinato porque no participó del golpe final. Sí lo había planeado, pero por diferencias sobre el procedimiento rompieron la sociedad antes del asalto. Mate estaba convencido de que los hombres de Bairoletto lo arruinarían todo. Los veía ebrios, indisciplinados y rápidos para apretar el gatillo. Sea como sea, la delación dejó algo muy en claro. Esos supuestos códigos de honor entre bandidos, al final, no eran tan sagrados como ellos afirmaban. De esta manera se hacía trizas el sueño de Juan Bautista Bairoletto de conseguir un botín tan grande que le permitiera retirarse de la delincuencia. El hombre ya tenía 44 años y su cuerpo ya no era el de antes. Tengamos en cuenta que en la década del 30 la expectativa de vida de los hombres en Argentina rondaba los 56 años. Además, la vida de fugitivo había hecho mella en Bairoletto. El bandido ya no soñaba con grandes atracos, sino con una vida tranquila junto a Telma, aquella niña morena que ya sería una hermosa veinteañera. Y así fue. Con unos pocos pesos que había juntado y gracias a la bondad de sus amigos políticos que le donaron unas hectáreas junto al río Tuel en Alvear, Mendoza, levantó su rancho y se instaló con su amada Telma, con quien tuvo 2 hijas. Bajo un nombre falso, llevó una vida humilde en aquel paraje apartado, cultivaba y criaba animales para subsistir. Pero saber que seguía siendo buscado por la policía de todos lados no le permitía vivir en paz. Cada vez que se acercaba un vehículo o unos jinetes, Bairoletto empuñaba su arma listo para defenderse. Temía más por su familia que por su propia suerte. A razón de esto, se reunió con unos amigos políticos y les hizo una petición: ayúdenme a conseguir un indulto. Pero esto era imposible. Por más influyentes que fueran estos caudillos, no hacían milagros. Bairoletto era buscado por policías de diferentes provincias e incluso por la Gendarmería Nacional. En su prontuario, una larga lista: 21 robos, 16 atracos y, sobre todo, 6 homicidios. Bairo, es imposible que la saques gratis, le decían. Podemos darte una mano con los abogados, pero algunos años en cana vas a tener que pasar. Te conviene quedarte tranquilo. Mientras estés en Alvear, nosotros te vamos a cuidar. Aquí nadie te va a tocar. Ante esta respuesta, Bairoletto quedó desilusionado. Pero como era terco, activó un segundo plan. Envió un emisario para que hablara con un periodista de un diario de la capital mendocina. ¿Le gustaría conocer la verdadera historia de Bairoletto?
preguntó el emisario al periodista. El periodista respondió que sí, dependiendo de la confiabilidad de la fuente. La fuente, mi amigo, sería el mismísimo Juan Bautista Bairoleto, remató el emisario. A cambio, le pide algo, que le consiga el mejor abogado para negociar su indulto. El periodista aceptó. A los días, el emisario, un abogado de primera línea, y el periodista viajaban en un automóvil rumbo a una chacra. Al llegar, el periodista quedó atónito. Lo recibió un hombre delgado, de ropas gauchas. Era el mismo rostro que había visto una y mil veces en los carteles de buscado, solo que más avejentado y curtido. Charlaron por horas, pero como le habían adelantado los políticos, un indulto era imposible. Lo más cercano era negociar un acuerdo para que pagara unos cuantos años en una cárcel mendocina donde su familia pudiera visitarlo. Pero había un problema. Los poderes judiciales de otras provincias, donde también tenía cuentas pendientes, iban a reclamarlo y seguro lo trasladarían a cárceles de La Pampa, Chaco, Santa Fe. Allí, la policía aprovecharía para saldar viejos asuntos. Bairoleto sabía lo que eso significaba: golpizas, torturas y hasta la muerte. Y lo peor, después dirían que se colgó solo, haciendo la salida de los cobardes. Al amanecer, tras la reunión, se despidieron con la promesa de un nuevo encuentro. Bairoleto quedó con la esperanza de un buen arreglo, el periodista ilusionado con un libro y el abogado rumiando artimañas legales. Pero esos anhelos no llegarían a concretarse porque la traición esperaba a la vuelta de la esquina. En 1941, en La Pampa cae preso el ñato Goscone, un viejo compañero de delito de Bairoleto. Con la cantidad de causas que tenía, le darían unos 30 años de prisión, pero para la policía este era un perejil al lado de Bairoleto, y le propusieron un trato. Si nos decís dónde se esconde Bairoleto, zafás totalmente de la cárcel. El ñato acepta, confirmando una vez más que esos supuestos códigos sagrados de no traición entre bandidos no son más que un verso. El ñato no sabía con exactitud dónde se escondía su amigo, pero sí conocía el territorio donde éste se sentía seguro: Alvear, Mendoza, donde lo protegían los políticos. El ñato vuelve a la región y logra ubicar la chacra donde Bairoleto se oculta junto a su familia. Desde La Pampa sale una comitiva policial. En Mendoza coordinan con la policía provincial, que se suma al operativo, pero sin informar a la comisaría de Alvear, la cual estaba corrompida por los políticos. En una habitación del rancho, Juan Bautista Bairoleto, de 47 años, duerme con su familia. Mientras tanto, una patrulla de 16 hombres armados hasta los dientes rodea el lugar y proceden a dar aviso. Gritan: «Bairoleto, policía, estás rodeado, salí con las manos en alto». El bandido se despierta y salta de la cama con un revólver en mano, vistiendo un ajado pijama blanco. Le ordena a su esposa que se arrincone en el suelo junto a sus hijas. Para evitar que disparen hacia donde se encuentran sus afectos, Bairoleto decide salir del cuarto hacia el patio delantero. Y en ese momento se desencadena un intercambio de disparos. Bairoleto cae abatido con un impacto mortal en el pómulo izquierdo y otros en su cuerpo. Los oficiales se acercan, no lo pueden creer. Junto a ese rancho, con sus ojos azules abiertos, yace Oxiso, el hombre que por décadas tuvo de cabeza la policía de toda una región. La familia del delincuente resulta ilesa. Hay dos versiones sobre la verdadera causa de la muerte de Juan Bautista Bairoleto. La patrulla afirmó haberlo abatido y aseguró que Bairoleto combatió hasta el final.
Incluso llegó a herir a un subcomisario de apellido Barta. Pero la viuda sostuvo que su hombre se suicidó delante de ella. Juancho salió, disparó contra la policía y acto seguido se apoyó el arma en la cara y se mató. Recién cuando estaba muerto en el suelo, los policías se acercaron y le acertaron otros disparos. Siempre se dudó de esta versión. Se cree que podría haber sido inventada por la viuda para no darle el crédito a la policía por la baja de su hombre, pero sin tener en cuenta que quizás esa salida no sería la de un hombre valiente, acostumbrado a dar batalla hasta el final. Y también cuesta imaginar que alguien que amaba tanto a su familia eligiera esa salida frente a su mujer e hijas. Pero también, en un momento de tanto estrés, todo es posible. En lo técnico, la versión del suicidio tampoco cierra. ¿Por qué habría de apoyarse el caño entre los labios y el pómulo izquierdo? Es una zona inusual. Según datos forenses, en la mayoría de autos atentados con armas cortas, los puntos principales son 3. La sien del lado dominante, la boca y con menos frecuencia, bajo el mentón. Casi no hay casos de disparos autoinfligidos en el pómulo. Además, la zona no asegura el trayecto letal inmediato, depende mucho del ángulo. Por eso, aunque posible en una situación de estrés, suena poco verosímil. Aún así, hay que recordar que fue el testimonio de la esposa, testigo directo de la tragedia. Pero para sus seguidores, admiradores y hasta devotos, la causa de la muerte de Bairoletto siempre fue y será un valiente suicidio. Sí, te dije devotos, porque desde entonces, cada 14 de septiembre, aniversario de su muerte, la gente lo recuerda y le rinde homenaje. Y hay quienes lo consideran un santo popular, el defensor de los pobres, a quien le piden y aseguran que concede milagros. Pero lógicamente, para otros siempre fue y será un criminal, un bandido, inteligente, hábil, creativo, pero delincuente en sí, que supo manipular muy bien a las masas. Y para ustedes, ¿qué significa este hombre? ¿Un santo o un mero criminal? Me lo escriben aquí abajo que los leo con mucho gusto. Ah, y algo muy importante, no olvides suscribirte, porque de esa manera nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Mi nombre es Matías Ángel y esta fue otra edición de Tugma Radio. Y te dejo este video donde te cuento otra gran historia de otro gran bandido rural. Te mando un gran abrazo.